Hola, ¿qué tal? Buena tarde, buenas noches. Un gusto estar con todos ustedes otra semana más, compartiendo estos temas que la verdad nos apasionan, pero sobre todo que nos ayudan a crecer, a nosotros, por supuesto, y la idea es que a ustedes también les ayuden a ir creciendo en esta parte de la conciencia, de autoobservarnos y de ir creciendo en nuestro camino evolutivo. Y bueno, el día de hoy no es la excepción porque tenemos un tema fascinante que a mí en lo personal me gusta mucho y también me ha ayudado mucho. Además, el tema del día de hoy es el orden del universo es perfecto. El orden del universo es perfecto. Siempre, siempre en el universo y el orden que rige todas las cosas y por supuesto a nosotros y nuestra vida también es perfecto. Ahorita lo vamos a ir viendo, vaya, enfocado más hacia la parte de de nuestro propio crecimiento en conciencia para ver que las cosas no son buenas, no son malas, esas son etiquetas, pero lo que pasa es perfecto para nuestro bien mayor. Ahorita lo vamos a ver, pero primero que nada quiero darle la bienvenida a mi querida hermana Blanca para que vaya abriendo el tema. Hola Blanca, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? Pues un placer estar aquí nuevamente con todos ustedes en este tema que se me hace, la verdad, muy interesante y es precisamente el orden, ¿no? Del universo es perfecto. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que todo lo que acontece, tanto en nuestra vida como lo que hay, todos los aprendizajes que nosotros vivimos tienen su perfección. ¿Y por qué tienen esa perfección? Es porque todos conllevan un aprendizaje, una enseñanza y nos ayudan a darnos cuenta de situaciones que quizás necesitamos ver, que quizás necesitamos cambiar o incluso necesitamos recapacitar en otros aspectos. Por eso tienen esta perfección, hermano. Por ejemplo, una persona muy cercana a mí ahorita está buscando trabajo. Consiguió una posibilidad, entregó la solicitud y todo, pero no se dio ese trabajo. Y entonces esta persona obviamente estaba pues un poco triste porque no se había dado esta posibilidad. Entonces yo le decía que muchas veces con esta perfección de Dios universo, a veces las cosas no se dan como tú piensas que se van a dar, porque en tu pensamiento es, ay, esto no se me dio, pero en la perfección de Dios, del universo, es, quizá ese no era el trabajo adecuado para ti, o quizá no era el lugar adecuado para ti, o quizás no son las personas adecuadas con las que tú debes de estar. Es decir, por muchas cosas, eso no se dio, pero no es ni porque tengas mala suerte, ni porque te está yendo mal, ni porque Dios no te ayuda, no. Es porque siempre debe de haber una perfección. Es decir, siempre vas a encontrar el lugar adecuado, en el momento adecuado y en el tiempo adecuado. Por eso se habla de esta perfección, hermano. Muchas veces hemos incluso en nuestra vida, hemos dicho, ¿por qué no antes tuve esta posibilidad? ¿O por qué no desde hace tiempo hice esto? ¿O por qué no todo esto que sé ahorita no lo supe cuando era joven, ¿no? Y la respuesta es muy sencilla, hermano. Los tiempos de Dios son perfectos, así es como se dice, ¿no? Y es porque antes no tenía la conciencia o no veía las cosas o no tenía la madurez como ahorita. Quiere decir que todo se da en el momento, en el tiempo y de la manera en que debe de ser. Esto es solo para poner un ejemplo.
y para que se comprenda un poquito que todo lo que ocurre en nuestra vida siempre tiene y conlleva algo ahí. Ese algo en el momento no lo vemos, pero es perfecto, hermano. Cuando pasa el tiempo, nos damos cuenta que hubo motivos y que de la manera en que ocurrió, también tiene su perfección. Hermano, ¿cómo lo ves tú? Sí, fíjate que esa frase que comentaste, Blanca, de los tiempos de Dios son perfectos, cuando yo oía esa frase, pues hace años, ¿no? Cuando estaba más joven, la verdad es que no la comprendía, o sea, no sabía a qué se refería, ¿no? Y pues no la entendía, o sea, me quedaba como un poquito confundido, confuso de qué significaba. Pero ahora la comprendo totalmente porque es esto que estás diciendo. Todo sucede en el momento en que tiene que suceder. Y lo que no tiene que suceder, aunque nosotros insistamos en que las cosas sean como queremos, si no tiene que suceder, hagamos lo que hagamos, no va a suceder, porque todo es perfecto. En la grandeza de Dios, en la grandeza de este universo, todo funciona con una perfección, pero exacta. Nosotros, con esta mente que tenemos a veces caótica, queremos arreglar todo, creyendo que tenemos que solucionar las cosas, creyendo que tenemos que arreglar algo que ya es perfecto de por sí y más bien lo complicamos, pero quien complica todo es la parte mental, porque cuando nosotros nos dejamos fluir con la vida, pero o sea, dejarnos fluir y comprendiendo, es decir, poniéndole luz, poniéndole conciencia a las experiencias que vamos viendo o que vamos experimentando, ahí es donde vamos captando el aprendizaje que hay en cada cosa que vivimos. Fíjate, hace poco yo platicaba con una persona y me hablaba de que vivió una situación de pareja. Un tanto destructiva, porque era una pareja que no la trataba bien y demás, ¿no? Entonces, platicando, y yo le decía esto, es que en la vida todo es perfecto. Entonces, ella se preguntaba, pero bueno, entonces, ¿por qué viví esta experiencia, no? Dice, ahora me doy cuenta que me maltrataba y pues no quiero eso, o sea, por qué lo viví? Y yo le decía, precisamente lo viviste para darte cuenta cómo tú misma te maltratabas, no valorándote, al permitir que alguien más te maltratara, te humillara o si te golpeaba. O sea, todos esos maltratos que tú llegaste a recibir fueron para que te dieras cuenta cómo tú misma no te valorabas, tú misma no te amabas o no te aceptabas. Y eso fue un aprendizaje, pero para que tú te observaras a ti misma. Ahora tú ya comprendes que no es algo que quieres en tu vida, porque te empiezas a valorar y saber que no tienes por qué aceptar ese tipo de situaciones. No tienes por qué aceptar gente que te maltrate, porque tú ya te empiezas a valorar a ti, te empiezas a amar a ti. Entonces, ese fue un aprendizaje. A veces, y esto, pues la verdad es muy cierto, hermana, a veces los aprendizajes son muy duros y muchas veces no comprendemos por qué pasan situaciones pues tan difíciles en nuestra vida y en ese momento pues únicamente vemos caos, vemos sufrimiento, vemos dolor, pero la verdad es que cuando atravesamos esas situaciones y ya las vemos con otra luz, con otra conciencia, vemos la gran cantidad de aprendizaje que hubo ahí en esa situación y ahora ese aprendizaje nosotros lo adquirimos porque tuvimos un avance evolutivo muy grande. Y te lo comento porque yo también pasé por ahí, ¿eh? Hace algunos años en mi vida viví una situación muy difícil, muy complicada,
muy conflictiva, muy caótica, y que me llevó a tener momentos de mucho sufrimiento, momentos de depresión, alejarme de las personas que yo amaba, familia, hijos, hermanos, hermanas, amigos, económicamente quedarme también casi, casi en la calle. O sea, esa situación me llevó a vivir una situación muy complicada en mi vida. Claro, en ese momento yo no entendía por qué, ¿no? O para qué estaba viviendo eso. Pero ya una vez que fue pasando el tiempo y yo mismo empecé a preguntarme por qué vivía esa situación o para qué la viví, obviamente ya tratando de comprender desde una parte más consciente y sabiendo que todo pasa por algo, todo tiene una perfección. Empecé a tratar de entender por qué lo viví y me di cuenta que en esa experiencia de vida tuve grandes aprendizajes que creo, y lo digo honestamente, hermana, creo que si no hubiera pasado por ahí y haber vivido esas situaciones tan duras, creo que no hubiera comprendido muchas cosas y posiblemente en esta vida yo seguiría atorado en otras situaciones que hubiera estado enganchado ahí todavía. Pero ahorita lo veo y agradezco eso que viví y que me llevó a un gran dolor, a un gran sufrimiento. Lo agradezco a Dios y a la vida porque ahora entiendo que eso lo viví porque me ayudó a mi propio crecimiento evolutivo, a mi propio crecimiento espiritual y a mi propio crecimiento de conciencia. Esto te lo comparto o se los comparto más bien para darnos cuenta que todas las situaciones que vivimos es para un bien mayor, porque la vida o Dios jamás se va a equivocar, jamás. Es perfección total. Y si nosotros aprendemos a ir fluyendo con la vida, vamos a dar pasos agigantados y nos vamos a voltear a ver como que algunos años atrás y nos vemos ahora y vemos el gran cambio que hemos tenido, pero todos tenemos esa gran oportunidad de ver esta perfección en cada aspecto de nuestra vida y llevarla a una comprensión mayor, porque eso es lo que nos va a dar nuestro propio crecimiento. Entonces, con esto yo voy, por mi parte, voy abriendo el tema, pero te quiero ceder la palabra, hermana, para que sigamos avanzando. Sí, Héctor, mira, dijiste algo importante, que te preguntaste el por qué habías vivido esa situación y para qué la habías vivido. Yo creo que estas son preguntas claves. Cuando nosotros tenemos alguna situación así, claro, en el momento, pues no te va a ser fácil responderte esto, pero conforme pase el tiempo y lo ves un poquito más a la distancia, si tú te preguntas el para qué lo viví, siempre vas a obtener respuestas, siempre. Y esas respuestas son lo que te hizo el cambio en ti, lo que te ayudó a generar cambios. Y por eso hablamos de que todo es perfecto. Mira, si nosotros no hiciéramos cambios, si nosotros no de vez en cuando no nos, digamos, desubicáramos, ¿verdad? Entonces no nos daríamos cuenta de lo que tenemos que pensar, de lo que tenemos que trabajar, de lo que tenemos que cambiar. Y por supuesto que entonces tampoco seríamos conscientes de los aprendizajes que tendríamos. Y creo yo que esto es básico. Cuando uno puede ver hacia atrás y de esta experiencia ver qué obtuve de esta experiencia, qué beneficio pude obtener de esta situación que viví, entonces estamos hablando de aprendizaje, pero también estamos hablando de conciencia. Y la conciencia es el entendimiento. Y ese entendimiento me va a ayudar a hacer cambios en mi pensamiento.
Ese entendimiento me va a ayudar a reconocer mi emoción, pero también me va a ayudar a ver qué es lo que ya no quiero en mi vida o qué es lo que sí quiero continuar haciendo. Como el ejemplo que pusiste, hermano, de esta persona que vivió esa situación de violencia, fíjate, el gran regalo que la vida le dio fue que vivió una experiencia, claro, no fue bonita, no fue agradable, pero esa persona que le hizo sentir de esa manera, sí fue un gran maestro. ¿Por qué? Porque le ayudó a darse cuenta lo que no quería en su vida. Le ayudó a darse cuenta lo que a ella o a él, según la persona, le hacía falta reconocer en ese ser. Quizá le hacía falta reconocer el amor propio. Quizá le hacía falta reconocer el poner límites. Y a veces no somos conscientes de eso. Por eso, estas personas, en este caso en particular, que pueden haber muchas personas viviendo situaciones así, no digo que sea algo agradable, ¿no? Pero sí digo que te pueden permitir darte cuenta de qué es lo que ya no quieres en tu vida. Y entonces ahí hay un aprendizaje. Y si hay un aprendizaje, siempre va a ser para nuestra evolución. Por lo tanto, lo que me acontece es algo perfecto. Digamos, es un plan perfecto, porque aunque en el momento no lo veo así, al transcurrir del tiempo y de los años, puedo voltear y decir, esto me ayudó para darme cuenta de esto me ayudó a lo mejor para recobrar mi autoestima, para ser más segura, para aprender a poner límites, incluso hay situaciones de enfermedad, hermano, que uno vive y puede decir, ¿esto cómo va a ser perfecto? Claro, algo que te mueve, tú no lo vas a ver como perfecto, pero esa situación que está saliendo de tu cuerpo es porque está iniciando un proceso de sanación. Y ese proceso, que quizá no sea fácil, que quizá no sea rápido, que quizás sea doloroso, también te está ayudando, hermano. Te está ayudando a ver qué emociones guardaste, qué situaciones aguantaste sin quererlo, qué situaciones permitiste sin quererlo. Y entonces tu cuerpo, que es perfecto también, te está ayudando en ese proceso de darte cuenta, de sanar, de sacar, de liberar, para regresar nuevamente al equilibrio y a la tranquilidad. ¿Cómo lo ves, hermano? Fíjate que dijiste una frase que es muy, muy acertada. El plan perfecto. En la vida, en el universo, la creación misma, Dios mismo, es el plan perfecto para todo lo que existe y por supuesto para nosotros, porque nosotros somos parte de todo esto que existe. Está el plan perfecto. Y es verdad que dentro de este plan perfecto, nosotros venimos aquí a aprender. Es como una gran escuela. Este mundo que conocemos y que venimos como seres humanos es una gran escuela que venimos a aprender. A lo mejor nos preguntamos, bueno, pero ¿aprender qué? Aprender a ser mejores seres humanos, aprender a saber que no somos únicamente este cuerpo físico, que somos mucho más que eso. Ese es el aprendizaje. Y estas experiencias que vivimos nos ayudan para recordar, porque ya lo somos, únicamente es venir a recordar, es parte de este aprendizaje, el venir a recordar
quiénes somos y que no somos únicamente un cuerpo físico, que somos mucho más allá. Lo hemos hablado, somos seres de luz, somos seres energéticos. Entonces, reconocer esto en nosotros nos abre un panorama inmenso, porque si antes creíamos que únicamente éramos un cuerpo físico y lo que sucedía aquí en este mundo con un cuerpo físico era como una visión muy reducida de lo que realmente somos. Y esto nos abre un panorama inmenso, porque entonces empezamos a comprender precisamente lo que estamos diciendo. ¿Para qué vivimos, venimos a vivir esta experiencia de vida en este cuerpo, en esta familia, en este país, en este tiempo, etcétera? O sea, se te abre realmente un panorama que no antes no podías ver porque nos veíamos únicamente algo muy, muy, muy reducido, muy, muy denso, es decir, a la materia, pero realmente venimos a aprender que somos mucho más que eso. Esto es el aprendizaje. Y hace rato comentaste algo que también quiero retomar y que tiene que ver con la enfermedad. Muchas veces cuando pasamos por alguna enfermedad, sobre todo cuando son enfermedades un poquito más complicadas, digamos, porque pues no vamos a entrar con estos términos de bueno o malo y este tipo de cosas. Una enfermedad más complicada, digamos. Fíjate que el gran aprendizaje que nos da y que nos lleva el atravesar una situación de este tipo, esa situación hace que nos volteamos a ver a nosotros mismos y veamos el valor que realmente tenemos hacia nosotros mismos. O sea, cómo nosotros nos percibimos a nosotros, qué tanto nos amamos a nosotros mismos, qué tanto nos hemos descuidado, qué tanto nos hemos rechazado a nosotros mismos. O sea, qué tanto no nos hemos aceptado. Entonces, cuando atravesamos una situación de este tipo, es voltearnos a ver y ver la grandeza que hay en nosotros y volver a este amor, a este reconocimiento, a esta aceptación para podernos amar completamente, no por lo que dicen los demás, no por lo que los demás esperan de nosotros, no para cumplir las expectativas de nadie, simplemente amarnos por lo que somos, así tal cual como somos. Y este tipo de experiencias de enfermedades nos llevan a esta vuelta de autoobservación para decir, bueno, ¿y yo para qué estoy acá? ¿Cuál es la razón de que yo esté aquí? Por qué sigo vivo? ¿Y por qué estoy pasando esta enfermedad? Las preguntas que decías hace rato, que son preguntas esenciales para realmente ir comprendiendo para qué estamos acá. Y no es únicamente para vivir una vida como robot y cumplir las expectativas de todos y ya se acabó, vámonos, bye. No, no, venimos acá para crecer y sacar dentro de nosotros ese gran ser que está dentro de cada uno de nosotros. Esta luz, esta maravillosa luz y el amor que hay dentro de nosotros, porque cuando nosotros empezamos a reconocernos, empezamos a ver en todo lo que nosotros vamos viendo, experimentando, empezamos a ver esa perfección que hay en todo lo que existe, en todo el universo, en todos los universos, en todas las personas, en todas las manifestaciones de vida y de no vida. O sea, vemos la grandeza que hay en esto y esto a mí se me hace maravilloso y muy hermoso, Blanca. Y bueno, era algo que también que quería compartir y me gustaría que tú continuaras para más adelantito irnos encaminando al cierre. Sí, Héctor, fíjate que dijiste algo que se me hace muy interesante. Todas nuestras experiencias de vida, hermano, muchas veces son encaminadas a las expectativas de los demás. Esto tú lo mencionaste, pero se me hace muy importante retomarlo. Fíjate, muchas veces acontecen cosas en nuestra vida en las que nos sentimos mal o nos sentimos defraudados o nos sentimos que la vida es un caos para nosotros, pero tiene mucho que ver con lo que nosotros queremos proyectar a los demás.
el cómo nos ven los demás. Y como no es como los demás quieren, entonces nos sentimos frustrados o nos sentimos mal y nos dejamos guiar por esto. Y creo yo que es importante esto tomarlo muy en cuenta. Mira, la vida en sí, con esa perfección de Dios que existe, siempre te va a dar oportunidades para que en esas oportunidades, experiencias, regreses siempre a tu centro, a tu ser, a lo que tú eres. Cuando no es de esa manera, entonces se presentan situaciones como si se te moviera la tierra, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Te desequilibras, pero es para que te des cuenta que te estás alejando de ti y tienes que regresar a ti, a lo que tú eres, a lo que tú sientes, a lo que tú anhelas, a lo que realmente te hace feliz. Y esto es muy importante, hermano. Cuando nos alejamos de eso, es cuando más, digamos, que sufrimos o cuando más decimos que la vida no es tan hermosa, ¿verdad? Pero es porque realmente estamos, digamos, que viendo las cosas a la manera de los demás y no a la manera de uno mismo. Lo mismo es la enfermedad, hermano. Las enfermedades, eso es exactamente. Lo que te pide tu cuerpo es que regreses a ti, a esa esencia, que te veas a ti con amor, con valoración y con respeto. Y esto creo que es muy importante entenderlo. Cuando decimos que todo es perfecto, no nos referimos a que todo va a ser hermoso y bello y todo lo que pasa en mi vida, no. Somos seres humanos y como humanos a veces vamos a estar muy bien anímicamente y a veces no. A veces vamos a estar con estrés, a veces con preocupación, a veces van a pasar cosas en nuestra vida que nos descontrolen y que claro, que no sepamos cómo en el momento solucionar. Pero eso es parte de la vida. Cuando hablamos de esa perfección de Dios en el universo, estamos hablando de que todo lo que acontece en la vida tiene un motivo de ser. No es así porque sí nada más. Tiene un propósito y eso es importante comprenderlo. Ese propósito es, date cuenta cuánto te volteas a ver a ti, cuánto te importa lo que tú sientes, lo que tú piensas, o cuánta importancia le das a lo que opinan los demás. Y no estoy diciendo que no es importante los demás. Lo que estoy diciendo es que a veces nos olvidamos de nosotros por darle prioridad a los demás. Y los demás puede ser mi pareja, pueden ser mis hijos, pueden ser mis amigos, que son parte importante en mi vida, que son parte que son ahí y que me apoyan y que me ayudan. Y qué bueno. Pero ¿cuánto me veo a mí? ¿Cuánto me doy prioridad a mí? Y creo que eso es muy importante porque nosotros, para poder estar bien con los demás, tenemos que estar bien con nosotros mismos, Héctor. Esto es importante porque si tú puedes verte a ti, entonces puedes ver esa perfección, puedes ver que todo en tu vida tiene un propósito y ese propósito siempre va a ser para aprender, para avanzar, para crecer, para evolucionar y para cada vez estar más en ti.
Y eso es lo importante de ver esa hermosa perfección de Dios en esos aprendizajes que poco a poquito se irán reconociendo y comprendiendo, hermano, para irnos llevando al cierre. ¿Tú cómo lo ves? Fíjate que esto que acabas de comentar, Blanca, creo que es muy acertado y muy claro, vaya. O sea, lo explicaste de una manera muy precisa. Y para ya encaminarme al cierre, una pregunta que desde hace rato tenía, bueno, de hecho la comentamos, ¿no? ¿A qué venimos? Yo creo que todos venimos a reconocer esa grandeza que hay en cada uno de nosotros, pero desde niños nos educan de cierta manera que nos condicionan y nos bloquean el voltear a ver esa grandeza y esa luz que hay en cada uno de nosotros. Ahora tenemos esta gran oportunidad de empezarnos a ver con otro tipo de ojos, con otra luz, con otro conocimiento, con otra conciencia, para que veamos esa perfección que hay en cada uno de nosotros, esa grandeza, ese ser de luz. Entonces, realmente este programa lo encaminamos para voltearnos a ver y ver que todo en esta vida es perfecto porque la creación desde su inicio fue perfecta. Y si la creación es perfecta y nosotros somos parte de esa creación, por supuesto que nosotros somos perfectos. Nada más es venir a recordar esa perfección que hay en cada uno de nosotros, que en el camino a lo mejor se nos olvidó por esas creencias que nos inculcaron, esa información que nos metieron que fue errónea, pero ahora la estamos desvelando para ver que nosotros somos mucho más que este cuerpo físico y que hay en cada uno de nosotros esta grandeza, es reconocerla, aceptarla, amarla y dejarla salir para que se expanda y la podamos compartir con el mundo, con el universo. Y fíjate, algo que tú comentaste hace rato, hasta lo anoté para que no se me olvidara. Estuviste diciendo algo, comentaste algo de regresar a nuestro propio centro, regresar a nosotros mismos. Este regresar a nosotros mismos es el retorno a casa. Ahí es donde está el verdadero hogar. En esta parte de contactar con nosotros, en el corazón, es contactar con Dios mismo. Está la chispa divina de la creación perfecta, de la cual nosotros somos parte, que es estar en comunicación y en contacto con este Dios y esta creación. Entonces, esta es la invitación para todos, hermana. Ver en todo lo que sucede en la vida la perfección. Y como tú decías hace rato, no porque todo va a ser color de rosa, no, sino para ver cuál es el aprendizaje que hay. Porque ese aprendizaje nos va a llevar a una comprensión mayor para ir hacia este centro de luz. Y así como lo compartimos con el nombre del canal, ir hacia ese encuentro de luz. Y con esto yo cierro, hermana, pero te cedo la palabra para lo que tú quieras comentar y cerramos. Así es, Héctor. Fíjate qué bonitas palabras las que dijiste. Me gustó mucho. Lo único que voy a complementar es todas esas experiencias que has vivido que te causaron algún dolor, sufrimiento, malestar, enfermedad. No te quedes estancado en la emoción. Ahora, hazte la pregunta, ¿para qué lo viví? ¿Esto qué me enseñó? ¿Qué aprendí de esto? Y eso va a hacer que no lo veas como algo, como digamos, un tache en tu vida, ¿no? Sino como un gran aprendizaje y un gran salto en tu evolución que te ayuda a ser distinto y a ser mejor. Les agradecemos infinitamente que estén ahí con nosotros, acompañándonos.
en este canal que con mucho cariño hacemos para todos ustedes. Hermano Héctor, muchas gracias por tu presencia. Honro tu presencia. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a ti, hermana, también. Pues la verdad es que con todo lo que nos compartes, honro también tu presencia y a todas las personas que nos están escuchando también las honramos porque son parte de esta perfección, de este mundo y todos vamos a ir a ese encuentro con nosotros mismos. Y como siempre se los recordamos, y por eso es el nombre de este canal, de que siempre vamos al encuentro de esta luz que hay en todos nosotros. Así es que hasta pronto y recuerden siempre, siempre.